Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 11 de julio, en esta 14ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Benito Abad. San Benito Abad nació en Nurcia, esto es, en Italia. Estudió en Roma y se retiró a una cueva de Subiaco. Se le unieron muchos discípulos, pero al cabo de un tiempo, Benito tuvo que mudarse a Monte Cassino. San Benito supo interpretar con perspicacia y de modo certero los signos de los tiempos de su época, cuando escribió su regla en la que la unión de la oración y del trabajo llega a ser para los que la aceptan el principio de la aspiración de la eternidad. Ora et labora, ora y trabaja. Era precisamente el momento específico y la frase lema de su vida y de su comunidad. Fue el primero en generar una regla de vida para su comunidad, prácticamente en el siglo VI. Y desde ahí en adelante las siguientes fundaciones, las congregaciones que vendrían a lo largo de la historia de la iglesia, tomarían de San Benito el modelo para ir creando sus propias normas de convivencia comunitaria. Bueno, pidamos pues hoy la intercesión de San Benito Abad y hoy un grato saludo para nuestros hermanos benedictinos que también están presentes en Guatemala. Por si tú no lo sabías, los hermanos que atienden la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas aquí en Guatemala precisamente pertenecen a esta orden. Se llaman benedictinos, hermanos de la Orden de San Benito. Así es, y por eso hoy oramos por esa intención, que San Benito Abad interceda por cada uno de nosotros. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, qué importante entonces escuchar la voz de Dios a través de la palabra que hoy se nos ha proclamado en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9. Así es. Hoy nos damos cuenta cómo el Señor sigue haciendo su obra, la construcción del reino que nuestro Padre Dios le ha encargado a su Hijo Jesucristo. Y dice hoy el texto que le llevan a un hombre que tiene una peculiar característica. Aquí le señalan como alguien que no puede hablar, un mudo. Así es. Claro, el día de hoy nos damos cuenta que se le llama a estas personas sordas. En realidad, como no escuchan, nunca han escuchado, por lo tanto nunca pueden proferir una palabra. Por eso se les llama de esa manera, sordas, ¿verdad? Entonces es una persona que no puede hablar. Regularmente hoy se asocia la mudencia, por así decirlo, alguien que no puede hablar, con la sordera. Nos damos cuenta de que hay esas dos falencias en la persona, esas dos situaciones difíciles. Muy bien, qué interesante, porque hoy dice que Jesús expulsa aquel demonio y el mudo habló. La persona tenía una posesión de un mal que le estaba aquejando su vida. Muchas veces hay males que aquejan nuestras vidas y muchas veces no se lo pedimos al Señor que nos cure. ¿Cuántas personas tienen males que están aquejando su vida? Pecados graves que aquejan su vida.
Hoy no se trata de que pensemos que nosotros tenemos una posesión diabólica o demoníaca, pero claro, el mal viene y nos ataca y coloca también a su ejército para que ataque a aquellas personas que tratamos de estar cerca de Dios o en gracia de Dios o sirviendo en la iglesia. Y por eso debes de ubicar cuáles son aquellos males o pecados que te atacan regularmente: la pereza, la desidia, la crítica hacia el prójimo, la envidia, viendo que alguien tiene un mejor progreso en su empresa, en su trabajo, en sus actividades diarias. ¿Cuál es la situación difícil que aqueja a tu alma? ¿Cuál es aquel pecado con el cual te identificas y sabes que pues está tocando a la puerta de tu corazón? Hoy es importante decirle: Señor, sáname de este mal, también expulsa ese mal de mi vida y dame la fuerza y la gracia para poder vencer. Necesitamos tener las armas de la fe para poder vencer al mal. ¿Y cuáles son esas armas? Como lo sabemos, el arma de la oración, el arma de la confesión, de los sacramentos, el arma de la palabra, de la hora santa, el arma de la caridad, del ayuno. ¿Cuántas armas tenemos? Santo Rosario, etcétera. Qué importante pedirle al Señor que expulse al mal que podamos nosotros también tener. La multitud decía maravillada, dice el texto de hoy: nunca se había visto nada semejante en Israel. ¿Por qué? Los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del mal del demonio. Claro, a los fariseos les convenía porque Jesús les estaba, por así decirlo, quitando a su gente, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Jesús estaba convenciendo del reino a todas aquellas personas. Y pues ellos tenían el interés de que la gente no se fuera del templo porque pues económicamente estaban bien, estables. Bueno, nos damos cuenta que habían intereses mezquinos ahí detrás, que hasta el día de hoy siguen habiendo en tantas personas que no quieren perder su puesto, ¿verdad? Como sucede hoy en la política de Guatemala, ¿verdad? Sí, lastimosamente el presidente no quiere perder su puesto y está tratando de, pues, por así decirlo, entorpecer todo el sistema de justicia que tenemos. Bueno, nos damos cuenta que no es cosa del otro mundo, ni estoy descubriendo el agua azucarada por lo que estoy manifestando el día de hoy. Al contrario, en muchos lugares también se da este tipo de males. Hoy hay que pedirle al Señor: Señor, expulsa ese mal, el mal de la injusticia. Expulsa ese mal, el mal del odio, el mal de querer aferrarme a los bienes de este mundo, Señor, y no a los tuyos. Sí, pidámosle eso al Señor, que nos ayude a abrazar el Evangelio y a construir el reino. Y hoy dice que Jesús estaba curando toda clase de enfermedades y dolencias, y por eso hoy, con sincero corazón, manifestémosle al Señor cuáles son las dolencias de nuestra alma. Sin duda alguna, Él se preocupa por nosotros y Él nunca nos va a desamparar. Por eso hoy Jesús dice que el pueblo andaba como ovejas sin pastor, pero Jesús tomó precisamente la batuta de sus vidas. Hoy también nos invita el Evangelio al final: la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pidámosle a Jesús que siga enviando buenos obreros para trabajar el campo de su iglesia, el campo de la sociedad. Que dice el Papa el día de hoy: nunca se había visto nada semejante en Israel. El sumario o resumen de la actividad milagrosa de Jesús que nos trae el Evangelio de hoy da cuenta de cómo es un día en la vida de Jesús. Los verbos que marcan esta actividad son: recurría, enseñaba, predicaba, curaba, se compadecía. Por eso dicen los evangelios que Jesús se la pasaba haciendo el bien. Esta era su pasión. Esto le ocupaba todo el tiempo. Los destinatarios de estas acciones son las multitudes, los extenuados, los desamparados, los que van como ovejas sin pastor. Este parece ser el caso de este hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Al curarlo, Jesús le devuelve las facultades que había perdido, lo capacita para orar y alabar a Dios y contar sus maravillas. Esto es lo que no se ha visto en Israel. Alguien tan entregado a la causa del reino de Dios, alguien que esté tan interesado en el otro y supla sus necesidades, alguien que invite a otros, a nosotros, a seguir trabajando juntamente con Él.
Es lo que manifiesta el Papa Francisco en su reflexión de este día. Bueno, tratemos de poner por obra la palabra que hoy hemos escuchado y acercar por lo menos a una persona en este día a la gracia de Dios, acercarlo a la iglesia, acercarlo a nuestro Señor. El Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.